Bueno amigos, continuamos acá en esta jornada de martes en New Horizons Live y como hemos venido dando seguimiento, el día de ayer comentábamos en la parte geopolítica, todo lo que ha tenido que ver con el contexto histórico que ha dado al traste con lo que acontece hoy en día en Europa, específicamente en Rusia y en Ucrania y todas las, digamos, el apoyo o la falta de apoyo de toda la zona, incluso de este occidente. En este caso del día de hoy, señor Garrido, tenemos algunas novedades de lo que ha estado aconteciendo en Rusia en las últimas horas y al filo de la noche del día de ayer lunes en Rusia se veía un desfile intenso de convoy que iban hacia la capital ucraniana y que se supone que es parte de lo que está siguiendo amenazando, ¿no?, la capital ucraniana y que continúa con dejando pues personas heridas ya. La ONU, la Unidad de Refugiados de la ONU, incluso ha señalado cifras espantosas cuando menciona que se estarían contemplando que 600,000 refugiados estarían viéndose en estas circunstancias y que se estaría constituyendo en el hito más grande dentro de la historia de Europa, de la mayor crisis de refugiados hasta este minuto. Bueno, en los últimos minutos, digamos, en las últimas horas, se ha publicado ya una imagen de que en Kiev ya están atacando puntos específicos de la ciudad y uno de los que se muestra es la torre de uno de los canales de televisión que fue atacada por las tropas rusas y el ministro de Comunicación ucraniano ha dicho que en definitiva Ucrania va a sufrir apagones de comunicación. O sea que aparenta que lo que el ejército ruso está tratando de hacer es de interferir con la comunicación entre los ciudadanos allí y obviamente la comunicación hacia afuera. En el día de hoy en la mañana, ahí está la imagen de la torre. En el día de hoy en la mañana hubo un momento muy emotivo en el que el presidente ucraniano Zelensky tuvo una presentación con el Parlamento Europeo. Y en esa presentación con el Parlamento Europeo hizo un llamado muy emotivo, muy afectuoso, con vestido de militar y con lágrimas en los ojos, diciéndole a los europeos: nosotros somos parte de su comunidad, ustedes querían una demostración de que somos europeos, se la hemos dado, no nos abandonen. Y la presidenta del Congreso Europeo, pues aplauso puro y aplauso vivo a dicha presentación. Ya los ucranianos están, hay más de 600,000 creo, ¿no?, que se han refugiado en Rumanía, que han salido de Ucrania. Aquí tenemos un grupito también en República Dominicana, hay como 3,000 ucranianos que llegaron acá como turistas, que están stranded en República Dominicana y no han podido regresar a su país. Gran Bretaña ya tiene fuerzas en Europa y que van rumbo a Ucrania precisamente, y armas. Suecia también ofreció armas. El tema se le está complicando mucho a Vladimir Putin con respecto a esta situación. Y la Unión Europea dijo que por primera vez iban a financiar armamento para una situación similar, que ellos al final de cuentas no había sucedido algo similar en la historia. Y el día de ayer, luego de que se viera también la negociación posible del diálogo, el llamado a ponerse de acuerdo, pues también veíamos a Zelensky firmar la solicitud para entrar también a la Unión Europea, aunque no se le ha dado respuesta, ¿no? Tendríamos que esperar. Fue algo simbólico. Algo simbólico, porque se supone que debe. No, porque tú la solicitas y el proceso después que una nación solicita la inclusión a la Unión Europea,
pasan casi una década. Por eso. Pero el hecho de que lo haya hecho en este momento monta una presión Son 27, importante. 27 naciones que Correcto. deberían estar dando respuesta, aceptando la solicitud, pero obviamente es una medida de crisis. Y esa reunión hoy en el Parlamento Europeo es sustentando eso, entre otras cosas. O sea, realmente... bueno, dame la noticia del canal de Suez para poder, digamos que vincular cada cosa. Precisamente que aunque no sea mencionado de manera directa, todo el mundo, y de hecho lo dijo el día de ayer nuestro experto Diego Girón, de que lo que el mundo tiene que prepararse de primera instancia es para la crisis económica, la crisis del petróleo, la crisis de sus derivados, y justamente, aunque no se han tocado puntualmente que deba responder a las motivaciones de la crisis ruso-ucraniana, pues el canal de Suez, ¿ustedes se acuerdan aquel canal que entorpeció todo el canal de suministro del mundo cuando había un naviero atravesado que estaba atascado allí? Pues ese mismo canal, pues en esta oportunidad, pues ha aumentado a partir del día de hoy entre un 7 y un 10% para el tema del gas licuado del petróleo, y toda embarcación que quiera cruzar por ahí, pues tiene que pagar el aumento de esta tarifa. Y repetimos, aunque el comunicado de las autoridades allí no ha dicho que las motivaciones responden específicamente a la crisis ruso-ucraniana, pues obviamente se infiere que esta vinculación, pues de alguna manera tiene que ver con la crisis de la invasión Rusia a Ucrania. Un 7, un 10%, que sin duda eso se va a evidenciar en el consumo y lo que tenga que pagar en todo el mundo, considerando que ya en el petróleo ruso y lo que eso implica también, por ejemplo, para países como Alemania, pues sin duda se va a poner un escenario diferente. Sí, pero yo creo que eso está, la idea es asfixiar a Putin. Claro, precisamente. ¿Entiendes? O sea, el costo de los derivados de petróleo van a aumentar, están aumentando, se va a sentir el impacto, pero lo que hay que recordar es que Putin le vende petróleo al mundo, entonces le están cortando las vías y las posibilidades, porque si el petróleo que él vende cruza el canal de Suez y el gas que él vende cruza el canal de Suez, por ejemplo, pero el que le vende a Arabia Saudita no lo cruza, entonces ahí es, y al mismo tiempo, por ejemplo, tanto Estados Unidos como Emiratos Árabes están aumentando la utilización de sus reservas estratégicas para garantizar que el precio del barril del petróleo no aumente de forma desenfrenada y que Putin no tenga realmente posibilidades. Y por ejemplo, lo propio dijo en Canadá el primer ministro canadiense, que no se preocupen, bloqueó definitivamente, no entró en el juego de que fluctuara el precio o que al final de cuentas sea la única opción, ¿no? Sí, al mismo tiempo el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, ha solicitado que Rusia sea expulsada del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas por los ataques que están llevando a cabo en Ucrania, sobre todo en la ciudad de Kharkiv, que ha sido despiadadamente atacado edificaciones civiles, tanto escuelas como hospitales. Ayer veíamos unas imágenes de un hospital donde habían mudado a todos los niños enfermos al sótano y tenían a los niños enfermos en el sótano, y yo escuchaba el video de una mamá diciéndole a su hija, no mamita, mira, es aquí que vamos a vivir ahora. Una niña enferma que la tenían que tener en ese lugar, y imagínate tú las imágenes y la tortura que es esto, la cantidad de niños que han muerto ya en esta guerra, en estos ataques, y al mismo tiempo se está documentando que están atacando infraestructura como el suministro de agua y el suministro de gas para que las personas se mueran de frío o no tengan acceso a agua potable. O sea, despiadado. Eso es una cosa muy intensa. Originalmente los rusos no estaban atacando edificaciones civiles, hoy en día lo están haciendo. ¿Y cómo tú justificas? O sea, ¿cuál es la justificación
que Zelensky es un nazi, un neonazi. Pero eso es el abuelo, dice él, pero mi abuelo peleó en el ejército ruso contra los alemanes. ¿Cómo le digo yo a mi abuelo que yo soy un nazi? O sea, ¿en qué cabeza cabe? ¿Cómo justificar esta situación? Claro, y mientras tanto, pues obviamente hay otras instancias que han estado tomando medidas. En el caso de la parte económica, los bancos suizos, la economía suiza ha sido bloqueada en los principales, digamos que servicios, ¿no?, de transacciones internacionales. En el caso de Visa y de Mastercard, pues han sacado definitivamente los bancos rusos de sus sistemas de pago. Todo el que de alguna manera tiene cuenta, el ruso que está por el mundo, incluso dentro de la República Dominicana, se le estaba recomendando, ¿no?, que tuvieran acceso a su dinero cash mientras no se definiera esta situación, porque no iban a tener acceso a sus cuentas bancarias en territorio ruso. Y por otro lado, también vemos en el aspecto deportivo, la FIFA, la que organiza los juegos profesionales de fútbol, pues también ha suspendido todos los equipos rusos en sus competencias. Y en lo que compete a la República Dominicana, hay que recordar que hablábamos de esa mirada económica que pudiese estarse afectando en el país con las medidas, y obviamente pues también en el aspecto del turismo pues ya empezó a verse afectado porque se suspendieron vuelos que salían desde Moscú, desde San Petersburgo, desde Kazán, Ufa y otras ciudades, que obviamente esos turistas que ya tenían de alguna manera, estaban dentro de la contabilidad de lo que iba a llegar en los próximos días, pues eso tampoco va a suceder. Por ahí también se ve afectada la economía dominicana, y obviamente los dominicanos que estaban apostados, que se habían anunciado que estaban en Rusia, pues se mantiene todavía en expectativa de en Ucrania, de qué iba a suceder con ellos. Se supone que habían 100 y pico de estudiantes dominicanos que estaban en este momento en Rusia, y que la embajada dominicana estaba tratando de ver cómo los podía sacar del territorio. Y en Ucrania pues también fueron trasladados a Polonia una parte de los 20 ucranianos que se encontraban allí, unos 15 adultos y 5 niños que estaban en Ucrania. No se especificó cuántos eran adultos y cuántos eran niños de los que fueron movilizados hacia Polonia, pero han empezado a sacarlos de a poco. Bueno, realmente si Ucrania logra sobrevivir esta semana y el presidente no es depuesto, que dicho sea de paso, no se entiende claramente, o mejor, no hay un proceso claro de qué es lo que se pretende. Por eso el hombre, pero creían que él iba a huir mucho antes, y no lo ha hecho, todo lo contrario. Y esas imágenes de él de hace 2 días caminando por las calles con su gente y diciendo estamos aquí, eso ha sido muy inspirador, claro, y muy motivador. Y de una forma no sé ni cómo decirlo, muy característica, muy particular, la respuesta que le da a Estados Unidos cuando le ofrece enviarle una aeronave para sacarlo. Dice, mira, yo lo que necesito es apoyo, yo no necesito una bola, claro, yo no necesito que me saquen de aquí, yo estoy aquí con mi gente. Y justamente la respuesta que Zelensky quiere que el mundo vea es parte de lo que pidieron el día de ayer. A final de cuentas, este primer diálogo no tuvo un resultado digamos que definitivo. Cada comisión que se reunió en Bielorrusia, que hay que recordar que es prorrusa obviamente, pues regresó a sus respectivos administraciones para tomar y consensuar esta segunda ronda de conversaciones que se espera que suceda lo antes posible. Cada uno iba a consensuar con sus administraciones, con sus gobiernos. En el caso de Ucrania, reiteró que su pedido, como lo decíamos ayer, que era lo que se esperaba, su pedido es que dejen el territorio ucraniano y se regresen las tropas a territorio ruso, mientras que el Kremlin, este palacio de gobierno ruso, pues lo que ha indicado es que no puede anticipar cuáles van a ser sus medidas. Es decir, que mientras Ucrania pone sus posturas muy firmes sobre la mesa, Rusia sigue jugando a la estrategia. Bueno, la guerra de guerrilla, Rusia no la aguanta, no la aguanta porque no va a aguantar 2, 3, 4 meses de encierro financiero como el que el mundo le está creando. Y hay que ver cuál va a ser la reacción de China
al final del Ha cuento, sido escueta China al no, final no, de cuentas. totalmente, o sea, porque ellos tienen muchos intereses Claro. encontrados, ¿verdad? A favor. Y digamos que Joe Biden no ha sido la persona más afable dentro del grupo con los chinos y con el comercio con China. Y obviamente pues se defiende la postura de Taiwán, que es otro tema que está muy sobre el tapete.